Hablaba unas semanas atrás, si recordamos, acerca de la sal. Hablábamos de o yo les compartía, ¿no?, mi estudio, y exponía esos 4 pensamientos, o esas 4 interpretaciones que consideraba a mi criterio más populares, ¿no?, que había habido a lo largo de la historia acerca de lo que Jesús, de lo que el Señor quería referirse diciéndole a sus discípulos y a través de ellos a nosotros, que son la sal de la tierra. Y de esos 4, si recordamos, uno era que servía para dar sabor, otro que servía para curar, otro era que había cierta conexión entre la sal y la pureza, y el último que os comentaba y en el cual yo más me posiciono, ¿no?, y que creo que es el más generalizado entre los creyentes, es que la sal preserva. Y decíamos que es que antes del advenimiento de los congeladores, de los frigoríficos, de esas neveras, ¿no?, de ahora, actuales, ¿no?, de la era moderna, ¿no?, la sal era el medio principal de preservación de los alimentos. Y decíamos que cuando se hacían grandes trayectos, pues ya fuera en barco, fuera en asno o en cualquier medio disponible en aquella época, se utilizaba la sal para preservar los alimentos durante un tiempo, y nosotros aprendíamos en ese sermón que así como la sal hace, el seguidor de Cristo debía obrar como salvaguarda en el mundo. Amén. En medio de esa sociedad, decíamos, ¿no?, que esa sociedad podrida, depravada, decíamos que aún hay un grupo de personas que somos nosotros, los cristianos, los creyentes, que preservan esa pureza, que preservan esos valores que buscan agradar a Dios, que buscan hacer la voluntad de Dios. Y decíamos que en ese sentido es que nosotros somos la sal de la tierra. Y decíamos que en medio de familias podridas, nosotros los cristianos somos esas familias que conservan, esas familias que conservan esos valores, ¿no?, y esas familias como Dios quiere que seamos. En medio de hombres y mujeres perdidos, depravados y podridos, decíamos que nosotros los cristianos preservamos esos valores de hombres y de mujeres de Dios. Y que esa juventud que en el mundo hay, caída y podrida, decíamos que esos jóvenes, los jóvenes de Cristo, glorifican al Dios creador. Pero ahora, en estos versículos, del 14 al 16, el Señor continúa con otra metáfora que también describe la influencia que tenemos los cristianos sobre una sociedad que no es creyente. Y el Señor le está diciendo a los discípulos, y a través de ellos a nosotros, los cristianos, les está diciendo: somos la luz del mundo. Y esto realmente es algo muy impactante, es algo asombroso. Les está diciendo: somos la luz del mundo. Y es asombroso porque, al igual que el ser sal, decíamos que era una definición del cristiano, era un rango, una categoría que teníamos, que no podíamos elegir serlo o no serlo, sino que lo somos. Al igual que así como somos pueblo de Dios, así como somos hijos de Dios, somos sal, el Señor ahora nos está diciendo que somos también luz, que somos la luz del mundo. Y es aún más asombroso porque si nos vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 8, al verso 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Y es impactante, ¿no?, esa comparación con nosotros, sus seguidores, porque Cristo en ninguna otra metáfora que veamos que Él hizo, que hace sobre sí mismo, en ninguna luego la aplica a nosotros. Podemos recordar muchos ejemplos, ¿no?, o alguno de ellos. Cuando Cristo dice, por ejemplo, que Él es la puerta, Él no dice que nosotros seamos la puerta. O cuando dice o cuando Él dice: yo soy el agua viva, Él no dice que nosotros seamos esa agua viva. Pero sin embargo aquí, Él les dice a sus discípulos, aquí en el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo, hermanos. Y podríamos decir que posiblemente este sea el mayor cumplido que se le haya hecho a un cristiano jamás. La luz del mundo. Cristo te está diciendo, hermano, que eres exactamente lo mismo que Él afirmó ser.
En Juan 9:5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo, luz soy del mundo. A ti, hermano, a mí, nos dice, soy la luz del mundo. Soy la luz del mundo. Sabemos que Jesús es la luz del mundo, que vino a este mundo de tinieblas para darnos vida en abundancia. Igual que en Génesis, donde dijo sea la luz y comenzó una nueva creación en medio de esas tinieblas, Cristo es nuestra luz. Y esa nueva creación somos nosotros, su iglesia, su pueblo, su nación santa, escogida por Dios para Él y para su gloria. Nosotros somos esa nueva creación. Ahora, si Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es la luz del mundo, esto me lleva a la primera pregunta que yo quiero compartir hoy. A mi primera pregunta, y es, ¿qué quiere realmente Jesús explicarnos aquí? ¿Qué es lo que Cristo, cuando Jesús dijo a sus discípulos que son la luz del mundo, qué es lo que quiso decirles realmente? Porque Él no está diciendo que tienen luz, el Señor no nos está diciendo que tienen que ser luz, ni tampoco que se tiene que portar como si fueran luz. No, Jesús les está diciendo que son la luz. Igual que sois sal de la tierra, sois luz. No es algo que podamos elegir, es una categoría, es una definición del cristiano. Somos luz. Es decir, Cristo les está diciendo que si sois mi pueblo, si sois mis discípulos, entonces sois la luz del mundo. Y debemos de ir con muchísimo cuidado, mis hermanos, también, para exponer lo que Dios quiere hablarnos aquí. Porque si nos vamos a Primera de Juan, al capítulo 1 y al versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios nos está diciendo que nosotros somos luz. Y esa palabra es una palabra que siempre está relacionada con Dios. Dios es luz. Cristo es la luz del mundo. Y ahora dice que nosotros somos la luz, que nosotros somos luz. Es algo que se usa para describirlo a Él y ahora Jesús lo usa para describirnos a nosotros. Luz es una palabra, ¿no?, que a lo largo de toda la Escritura enfatiza esos atributos de Dios mismo. Su santidad, su justicia. En 1 de Timoteo, capítulo 6, en el verso 16, de Dios nos dice, 1 de Timoteo 6, 16, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La palabra luz habla de Dios, mi hermano, de un Dios santo, de un Dios justo, sin defecto, sin mancha, puro, recto, perfecto, inmaculado. Podemos tratar de buscarle por cualquier lado un defecto a Dios, que no lo vamos a encontrar en Él. En Él no vamos a encontrar defecto. Él es perfecto, mi hermano. Todo lo que Él dice es perfecto. Todas sus obras son perfectas, aunque nuestra mente no alcance a comprender muchas de su obra o muchas de sus palabras o mucho de lo que Él nos enseñe, pero todo en Él es perfecto, hermano. Nosotros, hermanos, tenemos que mejorar. Nosotros vamos pasito a pasito. Nuestra santidad va progresando poco a poco. Pero Dios no mejora, Él no tiene que mejorar, Él no tiene que santificarse más. Él no tiene que mejorar nada, porque Él es perfecto, no tiene que cambiar como nosotros, porque es perfecto. Nosotros sí tenemos que cambiar. Nosotros nos acercamos a Él para ser santificados. Vamos a Él para ser cambiados, para ser transformados, pero Él no tiene que recurrir a nadie, porque Él es perfecto. No hay nada mejor que Él pueda hacer, porque es perfecto. No hay nada. Él no tiene nada que quitarse, ni nada que ponerse, hermano. No tiene ningún defecto que arreglarse. Él es luz perfecta, luz santa, luz pura.
Y la luz que el cristiano irradia, la luz que nosotros irradiamos, es la misma luz que el Señor Jesucristo. En Juan 14, versos 20 y 23, dice la palabra, Juan 14, versos 20 y 23. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros estáis en mí, y yo en vosotros. Y el verso 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Como somos luz, nosotros entonces debemos de brillar con el reflejo de su luz, de la luz de Cristo. Así como la luna refleja los rayos del sol en los lugares oscuros de la tierra, nosotros reflejamos esa luz de Cristo en un mundo entenebrecido por el pecado, mi hermano. Reflejamos esos rayos de ese sol de justicia. En la vida de un cristiano, el resplandor que se advierte, el resplandor que se ve en nosotros, en nuestra vida, viene de la presencia de Cristo en nuestro corazón, porque la luz es Cristo. La luz que el cristiano irradia viene del amor que ha nacido en el corazón por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Solo por obra y gracia del Espíritu Santo en nuestra vida. Efesios capítulo 5, verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Luz en el Señor. Somos luz y se nos manda a andar como hijos de luz. A andar como Cristo anduvo, ni más ni menos. Andar como Cristo anduvo. Y el Señor Jesucristo no iba andando por la calle con un resplandor alrededor, no. Esa luz eran sus palabras, esa luz eran sus acciones. La luz del Señor Jesucristo era su carácter, sus gestos, su vida perfecta, su vida santa. Todo lo que Él era luz, porque Él es luz, la luz que vino de Dios. Y de la misma forma nosotros ahora somos luz, la luz de este mundo. De la misma forma. Y hermanos, no es nada fácil ser un creyente consagrado. Nada fácil. En medio de un mundo en el que nosotros realmente, si además venía hablándolo con la hermana en el coche, en un mundo en el que nosotros somos los malos, porque nosotros somos los malos. Nuestra sociedad no es amiga de Dios. Nuestra sociedad no es amiga ni de Dios ni del pueblo de Dios. Nosotros somos los enemigos. De hecho, la sociedad en la que vivimos odia a Dios y odia al pueblo de Dios. Está en rebeldía contra Dios, hermano. Nos guste o no nos guste, estamos en un conflicto perenne contra el mundo, nosotros los cristianos. ¿Y por qué? Pues porque somos diferentes del mundo. Porque nosotros somos totalmente diferentes, tenemos actitudes diferentes, tenemos pensamientos diferentes. Pensamos totalmente diferente y opuesto al mundo. Y estamos viviendo en el tiempo en lo que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Para el mundo, tú y yo, mi hermano, somos los malos. Para el mundo somos los malos, somos los que supuestamente odiamos a los demás. Los que supuestamente odiamos a los demás. Somos los que no queremos participar de las cosas del mundo. Somos los que, como no queremos participar de sus cosas, como no apoyamos sus cosas, entonces los odiamos. Somos sus enemigos. Somos los retrógrados. Los retrógrados. Para ellos somos retrógrados. Somos los que no toleramos. Los que no vamos a la onda, ¿no?, de las tradiciones de este mundo. Esos cambios de la era moderna. Como nosotros no los apoyamos, pues somos enemigos de ellos. Nosotros somos los que ponemos todos esos peros al mundo, somos los que nos ponemos en contra de ellos, los que nos oponemos a sus ideas, los que nos oponemos a sus pensamientos, los que nos negamos al mundo. Y por tanto somos enemigos de ellos. Y debemos de saber que vamos a contracorriente, hermano. Cada uno de nosotros, si vamos actuando como Dios quiere que actuemos, vamos a contracorriente.
vamos a contracorriente con respecto al mundo. Y si leemos las bienaventuranzas, al comienzo de este Sermón del Monte, ahí hallamos que representan una perspectiva radicalmente diferente de la del mundo, totalmente opuesta. El mundo elogia el orgullo en contraste con la humildad. El mundo respalda el pecado, mi hermano. El mundo te dice que disfrutes la vida, que son 2 días. El mundo dice, oye, disfruta la vida, que tengas relaciones sexuales con uno y con otro. Y si son tríos u orgías, mejor. Eso es lo que el mundo ofrece. Que conozcas y que pruebes a uno y a otro antes de llegar al matrimonio. O que pruebes a tu pareja, y si no te gusta. Eso es lo que el mundo nos ofrece, hermano. El mundo te dice que, oye, deja esas parejas liberales, ¿no? Deja a tu mujer que se acueste con otro o que tenga relaciones con otro. Eso es lo que el mundo ofrece. Es lo que está de moda hoy, parejas liberales. No seas aburrido, ¿no? Deja a tu esposo que se vaya con otra, si te quiere a ti, que conozca. Pruébalo todo, ¿no? Vende tu cuerpo, muestra tu cuerpo, no seas aburrida, luce lo que Dios te ha dado. Eso es lo que el mundo nos enseña. Y no solo eso, ¿no? Que lo uses en beneficio incluso. Y también dice, si no te drogas, si no te emborrachas, ¿para qué vives? Eso es lo que el mundo nos ofrece, mi hermano. Lamentablemente. Eso es el mundo, hermano. Eso nos ofrece, entre muchas otras cosas, porque hay muchísimas. Podríamos estar escribiendo un libro de todo lo que el mundo ofrece. Y que va totalmente opuesto a lo que Dios nos dice y a lo que Dios nos ofrece. El mundo te dice, si no quieres ese embarazo no deseado, aborta, no pasa nada, ya tendrás tiempo de tener hijos, ¿no? Despreciando de esa manera tan cruel y tan fría una vida humana, un alma, mi hermano. El mundo está lleno de asesinos y asesinas, con una frialdad incomparable, hermano. De eso está lleno el mundo. Incluso muchos de nosotros, en tiempos atrás, quizás hemos sido así y no hemos comportado así. El mundo respalda el pecado, mi hermano, especialmente si logras salirte con la tuya. Y te empuja a mirar solamente por ti, ese egoísmo. Haz lo que te dicte el corazón, te dice el mundo, ¿no? Te empuja a mirar por ti mismo. Haz lo que te dicte el corazón, a guiarte por tus sentimientos. Guíate por tus sentimientos. Pero en cambio, si vamos a Jeremías 17:9, ¿qué es lo que dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El mundo te lleva a mirar solo por ti, solamente por ti, a pesar de lo que le ocurra a las personas que están a tu alrededor. Da igual, aunque tengas que pisotearlas si es necesario, aunque sea tu propia familia. Eso es lo que el mundo ofrece. El mundo, hermano, está en guerra contra Dios, totalmente en guerra. Y tenemos que saberlo y debemos esperar ser perseguidos. Debemos esperar ser atacados. Si estamos viviendo y ejerciendo como Dios quiere que lo hagamos, vamos a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser atacados. Muchos mueren por causa de Dios, muchísimos. Somos los malos porque ese realmente es el deseo del enemigo. Poner a todo el mundo en contra de Cristo y de su iglesia. Ese es el deseo del enemigo. Si somos cristianos, si hemos nacido de nuevo, estamos íntimamente unidos al Señor. Íntimamente. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él es la piedra angular que sostiene el edificio. Nosotros somos esas piedras vivas, ¿no? Que formamos todos juntos ese edificio que es su iglesia. Nosotros somos la esposa, hermano. Estamos íntimamente unidos al Señor y dependemos de Él de tal manera que lo que Él es, nosotros somos también. Lo que Cristo es, nosotros somos. Pero no lo somos por nosotros mismos, lo somos por Él, porque estamos unidos a Él. Cada vez somos más semejantes a Cristo por esa obra transformadora que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de cada creyente, en la vida de cada uno de nosotros. Como leíamos en Efesios 5:8, somos luz, pero en el Señor. En el Señor. Es decir, los cristianos nunca vamos a ser luz por nosotros mismos y por sí mismos. Somos luz en el Señor. Cristo es absolutamente la única
verdadera y original luz del mundo. Juan 1, del verso 9 al 13, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque no solamente, hermanos, no solamente hay una luz, hay también luz falsa, mucha luz falsa. Hay falsos cristos, hay falsos dioses, hay falsos maestros, hay falsos caminos que supuestamente nos llevan a la salvación. Hay falsas religiones, hay falsas luces que parecen que dan luz, parecen que son luz, pero son como las linternas a pilas. Poco a poco terminan apagándose tarde o temprano. Son como antorchas que se acaban. Falsas luces, hermanos. No solo hay una luz. Y aunque muchos no están de acuerdo, muchísimos no están de acuerdo, y dentro de la iglesia evangélica, ¿no? Muchos no están de acuerdo. Pero la realidad es que no hay un cristiano a medias. No hay cristiano a medias, no hay un cristiano carnal, como muchos piensan. O eres luz o eres oscuridad. O eres luz o eres oscuridad. O eres de Dios o no eres de Dios. ¿Eres carnal o eres espiritual? ¿Has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo? ¿O eres salvado o eres condenado? ¿Esclavo de Cristo o esclavo del pecado? ¿O estás sellado por el Espíritu Santo o no lo estás, hermano? ¿O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Pero no hay una condición intermedia. No la hay. No la hay. Y en muchos lugares piensan que sí. En muchos lugares piensan que sí. Hay muchos de ellos que se han inventado ese medio cristiano, por así llamarlo. Pero eso no existe. Eso es una mentira. Eso es una mentira. ¿Cuántos llegan, dicen, a mí han venido y me han dicho, no, fulanito o menganito tiene un pie en la iglesia y otro lo tiene en el mundo? Es decir, viene a la iglesia, pero luego practica el pecado, ¿no? Pero resulta que en Primera de Juan 3, del verso 8 al 10, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que practica el pecado es del diablo. ¿Eso significa que no vamos a pecar? No, claro que vamos a pecar. Pero, ¿qué es practicar? Practicar algo, ¿no? Practicarlo para mejorarlo, ¿no? O sea, no vamos a practicar el pecado. Podremos pecar y nos sentiremos sucios y nos arrepentiremos, pero no vamos a estar practicando una tras otra el mismo pecado. El Señor va a ir perfeccionando, va a ir santificándonos cada vez más. Así que, amigo, puedes venir a la iglesia un lunes, puedes venir a la iglesia un martes, un miércoles o toda la semana. Puedes tocar incluso en el coro o incluso predicar en un púlpito, que si practicas el pecado eres del diablo y no eres de Dios. Lo dice la palabra. Eres oscuridad y no eres luz. Leer la Biblia no te va a salvar. Orar no te va a salvar. Hablar en lengua no te va a salvar. Recibir milagros no te va a salvar. Hacer los milagros tampoco te va a salvar. Eso no salva. No salva. Ser pastor tampoco salva. Ser un predicador no salva. No se puede servir a dos señores, ¿no? No podemos sentarnos en la mesa de los demonios si verdaderamente hemos nacido de nuevo y somos esa luz en el mundo. No se puede. No podemos. Solamente Jesucristo salva.
Solamente Cristo es el camino. Solamente Él es la verdad, Él es la vida. Solamente Él. Él es la luz verdadera, mi hermano. Y los cristianos somos luz en un sentido secundario, que deriva de Cristo. Somos luz que deriva de Cristo. Nosotros somos las luces que hemos recibido esa luz del Señor. Él es el sol y nosotros somos la luna que reflejamos a ese sol. Sin Él nadie puede brillar. Nadie puede brillar. Una bombilla no da luz por sí sola, si no está conectada a una red eléctrica. No puede brillar. Y de igual manera nosotros los cristianos, cuando permanecemos en contacto con Cristo, es que brillamos. Con esa luz original y esa luz verdadera. Somos luz a los demás porque Cristo es la luz y nosotros reflejamos su luz. Recordemos, ¿no? La vid y los pámpanos que comentábamos antes. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permaneciendo en Él podemos llevar fruto. De otra forma no podemos llevarlo. De otra manera no podemos por nosotros mismos, hermanos. No hay cristianos a medias. O somos cristianos o no somos cristianos. O somos luz o no somos luz. Ahora, ¿de qué manera? Esto me lleva a mi segunda pregunta, ¿no? ¿De qué manera ejercemos como luz? ¿De qué forma ejercemos como luz? Una luz es algo que en primer lugar y principalmente está para que se vea, está para ser vista, ¿no? Así que el cristiano es algo que se tiene que dejar ver. Nosotros, mi hermano, los cristianos tenemos que dejarnos ver. Nuestro cristianismo tiene que ser perfectamente visible para todo el mundo. Perfectamente visible. No se puede dejar ver solamente en la iglesia delante de los hermanos. Si eres luz, ejerce como luz. Un cristiano cuyos efectos no salen de puertas de la iglesia para afuera no sirve para gran cosa. Como decíamos de la sal, ¿no? Que no sirve para gran cosa, para ser pisoteada. Un cristiano, si no sale de aquí para afuera, no sirve realmente. De hecho, un cristiano debe ser incluso más visible aún, todavía en esas actividades normales y corrientes. Debemos ser más visibles en nuestra rutina diaria, en nuestra vida cotidiana. Ahí es donde debemos de brillar. Con los niños, con tu esposa, con tu marido, en tu hogar, en el trabajo, entre amigos, entre la familia. Ahí es donde tenemos que brillar, con esa luz que refleja a Cristo. Se debe de ver en cómo tratamos a las personas, incluso en cómo tratamos al dependiente de la tienda, en nuestra manera de encargar una comida en un restaurante, en cosas cotidianas, en la forma como tratas a tus empleados y en la forma en cómo sirves a tus superiores también. En nuestra manera de practicar un deporte, en nuestra forma de jugar, en todo, en nuestra forma de conducir, obedecer y cumplir con todas las normas de circulación, obedecer y respetar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el lenguaje que utilizamos día tras día, en todo. Ahí es donde se tiene que ver, ahí es donde tenemos que brillar, en el contenido que consumimos cada día. ¿Qué estás consumiendo, mi hermano? ¿Qué estás viendo ahí en Netflix? ¿De qué contenido te estás llenando? ¿A qué juegos estás jugando? Es ahí donde se ve al cristiano, es ahí a donde se ve que estamos ejerciendo como esa luz, estamos brillando. Un cristiano verdadero es igual en todos lados, en todos sitios es igual. La luz que irradia es la misma, no cambia. La luz que irradia no es diferente la de aquí a la de fuera, es la misma luz. Es la misma en un campo de fútbol y en la iglesia, la misma luz, la misma. Es la misma en la casa del pastor o en la casa de ese colega, ¿no?, de toda la vida con el que disfrutábamos antiguamente de las cosas del mundo. La misma luz. Cristo no dijo, vosotros sois la luz de la iglesia. No, Cristo dijo,
Sois la luz del mundo. La misma luz es aquí dentro que ahí fuera. Así que nuestro cristianismo se evidencia en nuestra manera de vivir. Ahí es donde se evidencia nuestro cristianismo, en nuestro carácter conformado a Cristo, porque reflejamos la luz de Él, la luz que proviene de Él, lo que nosotros reflejamos. Una luz, aparte de estar para que se vea, no solamente está para que se vea, también está para guiar. Una luz guía. De esa manera el cristiano debe indicar el camino a los demás también. Nosotros como cristianos estamos para indicar ese camino a los demás. Como cristianos, como hijos de la luz, como luz, estamos obligados a ser ese ejemplo para los demás. A ser un ejemplo. Dios, en su absoluta soberanía, así lo ha decidido. Dios nos ha escogido, ¿no? Como esos instrumentos que Dios ha escogido para llevar esa luz al mundo. Él lo ha decidido así. Y de la misma manera que los faros, que las luces que hay en el mar, guían a esos barcos, ¿no? O de la misma manera que esas farolas en las calles de las ciudades indican, ¿no? Por donde hay que transitar en medio de la oscuridad. De esa misma manera, así el cristiano debemos indicar el camino a los demás. El mundo necesita esas luces guiadoras. El mundo necesita que seamos esos focos de bondad en medio de esas calles de oscuridad, en esas calles de maldad. Nosotros los cristianos somos luz en el mundo. Debemos de ser esos luminares en el mundo, ¿no? En medio de toda esa maldad. Como leemos en Filipenses 2, verso 15, que dice, Filipenses 2, 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Somos luminares en el mundo, hermanos. Nosotros somos las verdaderas estrellas de este mundo. Nosotros, en este mundo maligno y perverso y próximo a su destrucción, nosotros brillamos. Nosotros brillamos. Reflejamos la gloria de Dios a los demás con nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras que es fruto del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo vive y de que el Espíritu Santo abunda en nuestra vida. Debemos de ser portadores de luz, mis hermanos. Estamos obligados a ser portadores de luz. Es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación. La luz que nosotros portamos debe derramarse sobre las tinieblas de este mundo y de esa forma ejercer como guía a las personas hacia Cristo. Porque Dios así lo ha decidido. Que seamos nosotros esos guías, que seamos nosotros esos predicadores, esos evangelistas, que seamos nosotros los que hagamos esas buenas acciones por obra del Espíritu Santo, para que sean vistas. Somos las verdaderas estrellas en el mundo, las verdaderas estrellas. No son los futbolistas, no son tampoco los cantantes, ni los actores, ni los políticos, ni los youtubers. Somos los hijos de Dios. Nosotros somos las estrellas. Somos esos luminares. Nosotros somos esas luces que marcan y guían el camino a Cristo, al que hay que imitar y al que debemos de reflejar. Y de esa manera Dios traerá hacia sí mismo a todos aquellos que han de ser salvos. Pero nosotros somos esos instrumentos. La luz está para que se vea. La luz también está para guiar. Pero la luz también se utiliza para advertir. Para advertir. En muchas ocasiones una luz es una advertencia. Muchas veces una luz te advierte de un peligro que se acecha más adelante. Estamos obligados, hermanos, a presentar a los demás la necesaria advertencia, porque el Evangelio, como un hermano decía, no es salvación para todos. El Evangelio es salvación solamente para aquellos que creen. Para todos los demás es una sentencia de muerte. Una sentencia de muerte. El Evangelio ha sido adulterado en el día de hoy, mi hermano. Muy adulterado. Incluso nosotros muchas veces en tiempos atrás hemos participado de ese falso evangelio. Muchísimo. Yo he participado de ese falso evangelio. Por ignorancia.
La palabra de Dios se ha predicado y se sigue predicando sin reverencia, sin temor. No se le da importancia a la palabra, mi hermano. Hay iglesias llenas de emociones, iglesias, púlpitos llenos de motivadores, hermanos que dan más importancia a lo que su pastor les enseña antes que a las palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Y hay iglesias llenas, llenas. Gente que llena la iglesia, pero que durante la semana solamente lo que hace es llenar su barriga. Lo único. Y por causa de esta gente, falsas luces, falsos maestros, muchas personas, aunque hayan escuchado de Jesús, no entienden. Muchas personas, aunque hayan escuchado, no entienden, no conocen al Cristo que la Biblia nos está enseñando. Es doloroso, es muy doloroso saber que hay gente que aún no ha escuchado de Jesús. Pero aún es mucho más doloroso saber que muchas de esas personas que han escuchado de Jesús han escuchado de un Jesús distorsionado, que no es el de la Biblia. Y eso duele más. Cuando nosotros conocemos al Señor, duele muchísimo más. Ver cómo el mundo está tan engañado. Cómo en las mismas iglesias las falsas luces, los falsos maestros están engañando. Y muchos de ellos ni siquiera lo saben. Muchos de ellos no lo saben. Yo no lo sabía. Y muchos de nosotros que hemos salido de muchas iglesias no lo sabíamos. No lo sabíamos. Lo hacíamos con todo el amor de Dios. Lo hacíamos con pensando que estábamos agradando al Señor. ¿Por qué? Por desconocimiento. Por desconocimiento, porque siempre es por lo mismo, es por pereza. Es porque no estudiamos la Escritura. Es porque hacemos más caso a lo que el pastor dice que a lo que el Espíritu Santo ha inspirado en la palabra de Dios. Y es por eso. Hay mucha gente que endurece el corazón a Cristo y mucha gente que endurece el corazón al cristianismo. Mucha gente. Y es por causa de ese falso evangelio. Por causa del falso evangelio. Por causa de esas falsas doctrinas. De lo que se está enseñando que no es verdad. Dios no los ha prosperado, o Dios no los ha sanado, o le han quitado el dinero, ¿no? O los han engañado, en fin, mil historias. Pero hay muchas personas que endurecen su corazón por todo eso. Lo más condenable de todas las cosas, mi hermano, lo más condenable no es solo creer en un evangelio falso. Lo más condenable es propagarlo como si fuera el evangelio verdadero. Propagarlo. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Destrucción para todo aquel falso, mi hermano. Destrucción para toda aquella luz falsa, para todo aquel falso maestro. El verdadero cristiano somos esa luz que advierte del peligro. Somos esa luz que desenmascara esas falsas doctrinas. Hemos sido llamados a eso, a desenmascarar también. Hay muchos que ahí, en cuanto dice una verdad, en cuanto dice una verdad bíblica, te están diciendo: no juzgues. Es que no juzgues para que no seas juzgado. No, yo no te juzgo, te está juzgando la misma palabra de Dios. Yo solo te estoy diciendo que la palabra de Dios dice esto, no te estoy juzgando. Es la palabra quien te juzga. Yo tenía que murió el hombre, un superior en mi trabajo, en el ejército, que decía que cuando metía un arresto a alguien, cuando le arrestaba a alguien por haber hecho algo, ¿no? Por haber infringido alguna norma, alguna ley, y decía: no, yo no te estoy arrestando, te arresta la ley, te arresta Pues igualmente, nosotros no juzgamos a los demás, los juzga la misma palabra de Dios, es el mismo Dios quien lo está juzgando, porque no están haciendo las cosas bien. El verdadero cristiano somos esa luz que advertimos, esa luz que desenmascara esas falsas doctrinas y a los falsos maestros. Esa luz que advierte de un juicio y también que advierte de un infierno. Estamos para advertir a la gente de un juicio y advertir a la gente de un infierno.
Somos la luz del mundo, hermano. Nosotros somos la luz del mundo. Hace ya un tiempo escuché una ilustración que creo que puede venir hoy, bien, que puede venir bien para el día de hoy. Y es que imaginemos que estamos trabajando en un edificio muy alto. Muy alto, muy alto. A ver si me acuerdo porque es que era muy buena. Y en ese edificio, un día se produce un incendio. En la planta de arriba se produce un incendio. Y todos nosotros estamos en la parte de arriba de ese edificio. Y solamente nosotros nos damos cuenta de ese fuego que se ha producido en la planta. Nosotros estamos arriba y hemos visto ese incendio. Y nos damos cuenta del fuego y comenzamos a correr escaleras hacia abajo, hacia la salida, para huir de ese incendio. Mientras bajamos nos cruzamos, imaginemos que nos cruzamos con un hombre ciego y que parece que no tiene, o sea, carece de todo sentido, ¿no? Va con su bastoncito, ciego, subiendo escaleras para arriba, él no oye, no huele, carece de todo sentido, imaginémoslo, ¿no? Y nosotros, el hombre va hacia arriba y nosotros vamos bajando, huyendo de ese fuego, y él va subiendo sus escaleras con su bastón. Y nosotros, en cambio, en nuestro afán por salir, por escapar de ese fuego, pasamos de largo de ese ciego y seguimos bajando, y nosotros hacia la salida, ¿no? Únicamente pensamos en salir, en salir, en salir. Y no le decimos nada, no le advertimos de nada. ¿Qué podemos imaginar? ¿Qué podemos imaginar que ese ciego, que ese hombre, cuando llega a la cima, cuando se encuentre delante de ese fuego, en esa desesperación, ¿qué podemos imaginar que va a pensar ese hombre o que va a decir, ¿no? Yo me imagino que dirá algo así como, ¿por qué nadie me advirtió de ese fuego? ¿Por qué nadie me ha dicho que me estaba acercando al fuego? ¿Por qué nadie me ha advertido? Nosotros, hermanos, somos esa luz de advertencia. Nosotros tenemos que advertir al mundo y tenemos que advertirles de que hay un juicio y de que hay un infierno también. Y tenemos que desenmascarar a los falsos maestros, a las falsas doctrinas, a ese evangelio de la prosperidad, a ese evangelio de que todo es maravilloso y de que venía Cristo, que todo se va a arreglar, que todo se va a solucionar. Nosotros tenemos que hablar la verdad y decir que este es el verdadero evangelio, este. El cristiano debe de ejercer como luz, hermanos, porque somos esa luz. Y por eso tenemos que ejercer, porque no es algo que podamos decidir, somos luz. Una luz que se puede ver, una luz que guía y una luz que advierte. No tenemos que vivir calladitos, hermanos. No tenemos que vivir calladitos. Cuando salgamos de estas cuatro paredes, ala, ya, callados y hasta el próximo domingo. No. No podemos vivir camuflados en el mundo. Somos luz, se nos tiene que ver, no tenemos que callar, tenemos que guiar y tenemos que advertir. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Si Cristo es la luz y nosotros somos la luz del mundo, entonces tienen que ver a Cristo en nosotros, hermanos. Tienen que verlo. No podemos vivir camuflados, no podemos estar callados. Tienen que verlo. Si la palabra, el verbum Dei, es la luz y nosotros somos la luz del mundo, tienen que oír la palabra en nosotros. Tienen que oírla. Si el Evangelio es la luz y nosotros somos la luz del mundo, entonces tienen que oír el Evangelio de nosotros. No podemos pasar desapercibidos. ¿Y para qué hacemos esto? El último, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué hacemos esto? Para Él. No vamos a brillar para destacar nosotros. No vamos a brillar para destacar nosotros. No vamos a brillar para que nos miren a nosotros. No vamos a brillar para que nos den aplauso a nosotros, hermanos, y nos llevemos nosotros la gloria. No, vamos a brillar para nuestro Dios, para la gloria de Dios. Vamos a alumbrar para que sea Dios quien brille, para que sea Él, para que Dios sea exaltado, para que Dios sea glorificado, para que busquen a Dios, para que lo alaben. Para eso.
para que Dios sea glorificado. Jesucristo, el Hijo de Dios, en aquella cruz del Calvario, en aquel día oscuro, quizás el más oscuro de la historia, trajo la luz a nosotros que estábamos en tinieblas, mi hermano. Trajo esa luz a nosotros. Y aquel que es la luz ahora, nos está diciendo a nosotros que somos la luz, que somos luz. Así que, mi amigo, si aún andas en tinieblas, si aún andas en oscuridad, busca a Dios y ruega por misericordia y arrepiéntete y cree en Jesucristo. Y no dejes de buscarle, no dejes de clamar a Él hasta que estés convencido de tu salvación. No dejes de clamar a Dios hasta que estés convencido de que has sido salvado. Y si por el contrario, si ya eres esa luz, entonces brilla, mi hermano. Brilla. No andes camuflado, no andes escondiéndote, no andes calladito ahí fuera. Brilla para que Dios sea glorificado. Brilla para que conozcan a Dios, para que busquen a Dios. Brilla y no dejes de brillar, porque somos esas estrellas. No son los famosos, no son los políticos, no son los futbolistas. Nosotros somos esas estrellas. Así que tenemos que brillar. Somos el reflejo de Cristo en la tierra, mi hermano. ¿Sabéis lo que es eso? Es impresionante. Somos el reflejo de Cristo en la tierra. Somos luz. Somos luz. Es asombroso. Brilla para que almas lleguen a Cristo. Brilla con la luz del Evangelio. Con la luz del Evangelio. Muestra la luz de la palabra en tu propia vida, en tu testimonio, en tu forma de vivir, ahí fuera, en tu trabajo, en el parque. Brilla. Brilla para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Tenemos que brillar. Vamos a orar.